Dios está levantando una nueva generación de hombres y mujeres en todo el mundo. Dios está levantando una nueva generación de hombres y mujeres en todo el mundo y en todas las áreas o ámbitos de la vida que desarrollamos y vivimos. Le llamamos ámbitos o áreas de la vida a esas áreas como son la educación, la cultura, la política, la economía, el gobierno, los negocios. Son ámbitos que tú puedes encontrar en cualquier país del mundo. México, Yucatán, en Mérida. Quiere decir que Dios está levantando a una generación de personas que están apareciendo en todos los ámbitos de la vida humana. Porque Dios está con su plan y su propósito llevándolo adelante y nada ni nadie lo va a detener. Dios tiene el propósito de recuperar todo lo que el diablo capturó y robó cuando engañó al hombre, mintiéndole. El hombre decidió creer más a una mentira que a la verdad de Dios. Por muy egoísta que pareciera, por muy autoritaria y dominante, la voluntad de Dios fue específica, fue clara, pero era una verdad. Y la verdad tan sencilla era esta: te doy todo el mundo, te lo preparé, tienes todo este jardín y este huerto precioso, para que este jardín y este huerto de Edén tú lo extiendas por toda la faz del mundo, de la tierra. Está en un punto ahorita para ti y para Eva, pero ten hijos, multiplícate, sojuzga la tierra, domínala, lleva esta bendición por toda la tierra. Todo va a ser para ti y es para ti. Yo lo creé para ti. Y te doy la autoridad y el poder del gobierno que yo tengo, te la doy a ti, para que tú domines sobre las aves que yo creé, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Te doy esa autoridad y ese poder, sobre todo pez que está dentro del fondo del mar. Todo, tú tienes el dominio. Y todas las riquezas que existen en este mundo son para ti. No te va a hacer falta nada. Todo tiene en abundancia. Dios es generoso y es bueno. Pero el diablo vino y le dice al hombre, cuando la palabra en Génesis se escribe hombre, no está hablando de mujer o de varón, está hablando del género humano. O sea que cuando dice hombre no se refiere a masculino. Dejen de pensar eso. Cuando Dios habla con el ser humano, el hombre es mujer o varón, es lo mismo. Entonces el diablo llega con el hombre y le dice, con que Dios te dijo que no podías tomar de ningún árbol del huerto.
Y el hombre empieza a platicar con el enemigo de Dios, cosa que no tenemos nada en común. No tenemos que platicar con Él, porque Él no dio nada ni trae nada de bendición para nuestras vidas. Ese espíritu llamado Satanás, diablo, y esos nombres Dios se los puso. Ni fue Adán, ni el hombre escogió ponerles, no, Dios le puso esos nombres. Engañador, mentiroso. Y él le dice al hombre, le dice, porque Dios sabe que el día que de él comas serás como Dios. Sabrás el bien y el mal. Entonces le está haciendo ver al hombre de que Dios es egoísta, de que no quiere participar y que ser como Dios, cuando era la gran mentira, y el hombre todavía no entendía que precisamente lo que era Adán y Eva eran como Dios, eran la imagen de Dios. Así lo decía la Escritura, a imagen de Dios los creó. Varón, ahora sí, y hembra los creó. Éramos la imagen misma de Dios. Cuando alguien de los seres humanos, de los seres creados, animal, ave, veían a Adán, veían a Dios. No él era Dios, pero veían a Dios, porque era la imagen misma de Dios. Entonces, cuando el hombre caminaba, Eva caminaba, veían a Dios. El hombre peca, le crea al mentiroso y pierde aquel dominio, aquella autoridad que Dios le había dado para gobernar el mundo, para transformar. Y el hombre se somete al enemigo de Dios, y sin darse cuenta se sometió al enemigo de él mismo. El diablo no era ningún amigo. Les dijo, no moriréis. Les mintió. Dios les había dicho, el día que coman de ese árbol van a morir. Y él les dijo, no moriréis. Tristemente la gente le sigue haciendo caso al diablo y sigue creyendo sus mentiras cuando te dice, no vengas a la iglesia, no leas la palabra de Dios. Al cabo, ¿para qué te sirve? No existe el infierno. Yo no existo. Hasta esa mentira le dice al diablo, yo no existo. Y la gente dice, no, el diablo no existe. Es un invento de la religión. ¡Qué engaño! ¿Por qué hay odio? Porque existe el amor. El diablo siempre va a hacer todo lo contrario de lo bueno que Dios hace. Porque existe la fealdad, porque Dios hizo lo bello. Él vino a destruir, a matar. Él es tinieblas, Dios es luz. Entonces Dios está creando una generación de hombres y mujeres a las cuales Dios les está entregando ahora el recuperar la autoridad y el dominio que se perdió allá en el Edén. Como lo hizo Dios. Vino Él, descendió del cielo, se encarnó, nació del cuerpo de una mujer virgen llamada María, fue engendrado por el Espíritu Santo. Este cuerpo, porque Dios como tal ya existía. No apareció para ser hijo de Dios.
Dios Hijo ya existía desde siempre con Dios, porque ha existido la Trinidad desde siempre. Pero en ese momento, del cuerpo de aquella mujer, el Espíritu Santo vino y engendró un cuerpo. El padre de aquel cuerpo era el Espíritu Santo. Por eso se le llamó Hijo de Dios. ¿Quién creó a Adán? Dios. Por eso a Adán se le llama Hijo de Dios. Nada más hay dos que han sido engendrados por Dios: Adán y Jesús. Pero Adán perdió la autoridad. Pero Adán le entregó al diablo todo el dominio que nos había dado, todo el control de todas las cosas. Y le entregó no nada más el dominio y el control, le entregó nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra salud. Nunca íbamos a morir, porque en el huerto del Edén había un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Y de ese árbol íbamos a comer y nunca íbamos a morir. Por eso es importante que nosotros entendamos que la muerte vino por causa de esa desobediencia. Y toda aquella persona que intenta y pretende hacer desobediencia, sábete una cosa: estás haciendo pacto con el enemigo de Dios, el enemigo de tu alma, porque tu alma es eterna, además de tu cuerpo físico, porque te va a enfermar, te va a destruir, te va a acabar, va a destruir tu familia, va a destruir tu matrimonio, va a destruir tu economía. Vas a ver la miseria no nada más porque te alejaste de Dios, sino porque Él destruye a todos los que están con Él. Así es, de malo. Hay una anécdota que tal vez ya me han escuchado, pero la voy a contar porque ahorita el Espíritu me dice que la cuente. El diablo es diablo y es mentiroso y es malo. Se cuenta que una vez iba un hombre en un caballo y hubo unos truenos, unos rayos, y se incendió el campo. Y venía el fuego con el viento, y este hombre dijo, calculando por acá, voy a dar la vuelta por acá para que el fuego no me alcance. Estaba incendiando el campo, se estaba quemando. Y dice que iba con su caballo cuando de repente vio un círculo de fuego y que le decían pss, pss, pss. Y él volteaba por todos lados. Pss, pss, pss. ¿Quién es? Yo acá estoy. Y volteaba, él no veía nada. Y siguió caminando con su caballo. ¡Ey, no te vayas! Y volteó así, de repente vio una serpiente que estaba parándose así. Y dijo, ¿la serpiente me está hablando? Se acerca con su caballo. Llegó con su caballo. Y la serpiente parada. Oye, sácame de aquí. Tú estás hablando, eres una serpiente. Sí, pero no te preocupes, sácame de aquí. ¿Y por qué te voy a sacar? Ves que estoy rodeada de fuego y se está acercando. No tengo manera de escapar. Y entonces le dijo, pues sí, pero si yo me espero más tiempo, el fuego me alcanza a mí y a ti, voy a morirnos. Mejor no te vayas, por favor, no te vayas. Ten misericordia de mí, que acaso no eres humano. Se quedó con el caballo y dijo, sí, soy humano. Entonces, que los humanos no tienen corazón y ayudan a la gente. Sí, pero tú no eres gente, tú eres una serpiente. ¿Y qué? También tienen misericordia de los animales. ¿Qué te cuesta agarrar una vara? Tiende la vara, mira, ahí hay una. Y yo voy a subir a la vara. Y sácame del fuego. ¿Y qué tal si vienes corriendo y me picas y me muerdes? ¿Cómo crees? Si me estás salvando la vida, que yo vaya a hacer eso. Además, tienes un corazón grande y tú eres bueno. Se bajó del caballo, agarró la rama, tiró la de esa, y la agarró y la levantó, y la serpiente se vino rápidamente. Y cuando menos pensó, ¡ya!
le encajó sus colmillos y le metió su veneno. Dijo: ¿qué hiciste, ingrata? Te salvé la vida y me mordiste. Y dice la serpiente: pues perdóname, pero soy una serpiente. ¿Por qué haces trato con el diablo? Él te dora el cerebro. Te dice: no es malo, no te va a pasar nada. Total, nada más tantito. Roba tantito, miente poquito, haz esto poquito a poquito. Sé infiel nada más una vez. Una aventura no cuesta nada. Es un momento, nadie te ve. Pero trae destrucción de tu mente, de tu corazón. Es un veneno que te inyecta y que te destruye. Entonces estamos hablando de que esta generación que existe en el mundo es una generación que ha estado corrompida, lastimada, dañada, llena de religión. Y la gente ya está cansada de la religiosidad y del libertinaje. ¿Quiere decir que en el mundo hay religión? Sí. Pero la religión crea dos tipos de personas: los religiosos santurrones, que están sujetos a todas las normas y a todas las leyes, y los otros que también son religiosos, pero que dicen: no, son más liberales. Yo no soy tan respetuoso de las normas y de las leyes. Yo vivo mi vida aunque creo en Dios. Yo creo en Dios. Pero el religioso que cumple normas y leyes y se viste de manga larga y de falda larga, cargan Biblia, traen diezmos y ofrendas, no tanto porque aman a Dios, sino porque quieren cumplir con las normas, con las leyes y con su conciencia. Pero el libertino es religioso también. También viene al templo. Tampoco no usa manga larga, ni el cuello largo, ni anda caminando así. Hola, hermano, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Todas las cosas obran bien para los que amamos a Dios. Bíblicos. El otro, el libertino o la libertina, usa el pantalón a media pompa, se le ve algo aquí en medio que no sé qué es, como una arruga, y yo digo: tiene 18 años y se le ve la arruga. Y luego enseñan el ombligo para ver que lo cortaron bien. ¿Les falta tela al pantalón o le faltó tela a la blusa? Son modas, sí, pero el diablo es el diablo. Yo nada más quiero que ustedes piensen: los libertinos o las libertinas vienen al templo y están aquí sentados, y está el religioso, y adelante está la religiosa libertina con su pantalón acá, con su blusita acá. El botón se le revienta aquí
si se agacha, se va a romper. Y todos así mirando, a ver si no se rompe. Están todos alabando a Dios, aleluya, aleluya. Y el otro, aleluya, aleluya, aleluya y aleluya. ¿Cuál es la diferencia entre el religioso y la libertina o el libertino? Otros vienen acá, bien arreglados, bien vestidos y todo, para conquistar a cuanta muchacha se les ponga enfrente. Ya no vamos a hablar de eso porque nos vamos a detener, no termine toda la noche. Lo importante es que el libertino y el religioso, ninguno de los dos han sido transformados. Los dos vienen a la iglesia. Los dos conocen de Dios. Pero su vida no ha sido transformada. Uno vive de críticas y de juicios hacia los demás, sintiéndose mejor que los demás. Como dice la Escritura, y bien dicho, no ven la viga que tienen en su ojo, pero sí ven la paja que tiene el otro encima. Pero eso no te da derecho a ti para que digas, mira, este está criticando que yo tengo una paja y aquel tiene su bigota. ¿Y tu paja no es pecado? ¿Por qué buscas justificarte? ¿Qué acaso ese pecado que el diablo te ha mentido y crees que nada más porque es una paja no es malo? No te va a destruir, no te va a acabar. La gente está sufriendo por menos que una paga, porque sus vidas siguen llenas de odio, de rencores, de celos, de envidias, de fornicación, de adulterio, de robo, de engaño, de hipocresía. Le mienten a sus papás, le mienten a su pastor, le mienten a quien se les ponga enfrente con tal de justificar sus malas acciones. Y lo mismo hace el religioso que el libertino. Todos mienten, porque ninguno de los dos ha sido transformado. Ya el mundo está cansado de los religiosos libertinos y los de religiosos mojigatos. El mundo, la humanidad, ya está cansada de religión. Quieren ver un cambio, una transformación. Y la gente está buscando un lugar donde su propia vida sea transformada. Ya la gente está cansada de vivir así. Ya religión ha habido muchos siglos, pero ya la gente ya no quiere vivir más en esa religión que te llevan a la iglesia, que llegas a la iglesia, llegas, traes tu Biblia, lees, haces. Y estoy hablando de los que usan Biblia, otros ni Biblia usan, ni la conocen, ni nunca la han abierto. Van a los templos, traen crucifijos y traen imágenes de todos los lados. ¿Y de qué sirve? Son religiosos. Estoy hablando de toda una generación humana, de todos los tipos de templos y de religiones. No hay cambios, no hay transformación. ¿Y qué pasa? Que la misma persona, el individuo, está sufriendo. Algunos gozando del pecado, pero no se dan cuenta que la serpiente viene caminando sobre su vara y que los va a matar y los va a destruir. Y aquella vida que pensaban que iba a ser preciosa va a ser una desgracia, y se van a arrepentir y le van a llorar. Y a veces digo, si esto es el precio para venir a Dios genuinamente, pues que lloremos. Si tenemos que sufrir para encontrarnos con Dios, qué bueno entonces. Si solamente es el único camino para buscar a Dios de todo corazón, pues que vengan sufrimientos.
Ahora, Dios no quiere eso. Dios está predicando su palabra en los altares. Para el que tiene oídos para oír, oiga. Y Dios está levantando hoy una nueva generación que hace 8 días les mencioné. Es la generación de la cuarta dimensión, que es una generación que vive en el mundo sobrenatural, estando presente en este mundo natural. Es una generación de hombres y mujeres de que están conociendo al Dios vivo y que están teniendo una relación con Él, y que este Dios les está mostrando cómo Él, a través de su Hijo Jesucristo, este segundo Adán, así lo llama la Biblia. Jesucristo es el segundo Adán. El primer Adán entregó el dominio y el reino a Satanás y entregó la sumisión de todos nosotros. Pero el segundo Adán vino a destruir las obras del diablo que hicieron caer al primer Adán. Jesucristo en la cruz pagó con su sangre, y de tal manera que Él derrotó, porque pagó por el pecado. Desde entonces el pecado ya no tiene poder sobre la vida de la gente que entrega su vida a Jesús. Y derrotó a Satanás, lo pisó y está derrotado. Algunos no alcanzamos a entender por qué Él sigue actuando en el mundo, porque en el plan soberano de Dios Él decidió que Él siga trabajando, haciendo lo mismo que antes. Pero Dios ya abrió la puerta para toda aquella persona que quiera dejar de vivir como has vivido, religiosa, libertinaje o libertinajo, o un fanático religioso que no tienes nada de relación con Dios, nada más una religión donde acallar tu conciencia de tu pecado, porque pecan igual. Dios quiere ahora, y decidió Él cambiar esto. Desde que Cristo vino, Él hizo un cambio total y completo, y estuvo aquí y levantó 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles Él los preparó y los entrenó. Y los entrenó de tal manera que la Sagrada Escritura dice que la iglesia se constituyó con la doctrina de los apóstoles y los profetas. Quiere decir que Jesucristo, el Hijo de Dios, construye una iglesia, edifica una iglesia de una gente nueva, una gente transformada por la doctrina de los apóstoles y los profetas. El domingo, jueves, viernes, sábado y domingo, tuvimos profetas, tuvimos el tercer Congreso de la Revolución Apostólica y Profética en esta ciudad, de los cuales 2 días se llevaron en este templo. ¿Por qué toco este asunto y este punto? Porque Dios está restaurando el ministerio profético en el mundo y levantando el ministerio apostólico en el mundo. En Efesios 4:11, si vamos a la Escritura, en Efesios 4:11 nos dice la Sagrada Escritura: dice, y Él mismo constituyó, ¿qué dice? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces dice que Él constituyó
Él mismo. Ay, cómo utiliza esa palabra así redundante. Y Él mismo, nomás con que dijera, Él constituyó. Porque la Biblia, la palabra toca esos adjetivos para mencionarnos. Él mismo, porque no hay duda, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación hasta ese punto que el domingo también nos decía el hermano Cliff, hasta que todos lleguemos. Quiere decir que mientras ese punto, que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a ser como Cristo, a pensar como Cristo, a caminar como Cristo, a hablar como Cristo, hasta entonces va a ser necesario que existan los 5 ministerios que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos que dicen que los apóstoles ya no existen, que los profetas no. Lo que pasa es que el diablo se encargó de dominar y controlar a muchos de los creyentes a través de las edades y llegó a que la gente nada más creyera en Cristo, fueran salvos y ahí se quedara. No había poder, no había autoridad. Era una lucha para que alguien se convirtiera a Jesucristo de corazón y su vida fuera transformada. Era una verdadera lucha. Por eso el mundo se perdía por millones de generaciones. Pero Dios siempre ha levantado en el tiempo, siempre ha tenido en cada época de la historia un grupo de creyentes, un grupo de personas que lo conocen a Él, que deciden obedecerle, que deciden amarlo, que deciden hacer su voluntad, que quieren cumplir con su propósito para sus vidas. Viene a mi mente un texto donde dice que en Hechos 13:36, en Hechos 13:36, dice la Sagrada Escritura, 13:36, estoy en Juan. Porque a la verdad, dice, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Quiere decir que David sirvió a su propia generación conforme a la voluntad de Dios. Cuando él ya sirvió a su generación, dice que durmió, murió, Dios lo llevó. Quiere decir que en ese tiempo Dios levantó a este hombre para que sirviera y cumpliera el propósito de Dios para aquella generación. ¿Qué fue lo que hizo David así rápidamente? Peleó y derrotó a los enemigos del pueblo de Dios, al pueblo de Dios en el que él vivía, al que él pertenecía. David era un israelita. David era un hombre del pueblo de Dios. El enemigo estaba atacando y estaba dañando. Y aquel paladín, hombre gigante llamado Goliat, amenazaba a la nación de Israel y gritaba y lo ofendía. Y no nomás ofendía a la nación y al pueblo, ofendían al Dios de Israel. Pero David se levantó, conoció a Dios en lo sencillo, en el campo. Allá aprendió a amar a Dios viendo las estrellas, los amaneceres, las lluvias, el sol. Conociendo a las ovejas, siendo un pastor de ovejas, viendo cómo las ovejas son nobles, son buenas. Necesitan quien las cuide, quien las proteja, quien las ame. No son muy sabias, necesitan un pastor. Él creció
y defendía sus ovejas, al rebaño, y peleaba con los osos y con los leones del campo y los vencía, y tenía un arpa y alababa a Dios por el sol, por el amanecer, por el crepúsculo, por todo lo que Dios había creado, las estrellas y los cielos. Él alababa, amaba a Dios. Cuando llegó y aquel hombre estaba ofendiendo al Dios de Israel y ofendiendo a la nación de Israel, él se levantó sintiendo un llamado de que él debía de derrotar a ese gigante. Pero él lo hizo en una circunstancia muy especial. Todos podemos ser valientes y sentirnos valientes y tratar de hacer las cosas en nuestras fuerzas. Hay una frase de este joven David que a mí me impresiona y nunca dejo de repetirla, y desde que yo soy jovencito, aquella frase está en mi mente. Dice: tú vienes a mí con espada, jabalina y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Rey de los escuadrones de Israel, a quien tú has ofendido. No venía en el nombre de Saúl, del rey. No venía en el nombre del ejército. No venía en nombre de la nación. Él venía a pelear contra aquel gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien aquel hombre y aquella nación habían ofendido. Entonces aquel joven entendió su propósito. Quiero hacerles una pregunta. ¿Estaba arriesgando su vida, sí o no? ¿Estaba empeñando su existencia, sí o no? ¿Qué prueba tenía de que Dios lo iba a sacar? Él tenía fe. Y la fe te da la certeza, pero no lo tienes. Como ser humano hay muchas maneras de dudar y de temer. Él dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová, y Él te entregará en mi mano. Dice que tomó su onda. Ya sabemos la historia. Cayó el gigante. Con su propia espada le cortó la cabeza. Eso fue el primer triunfo glorioso de David sobre los enemigos de Dios. Después de eso, él siguió peleando, luchando a favor de la nación, del pueblo de Dios, y derrotó a los filisteos, una nación poderosa que estaba en el oriente, en el occidente de Israel. De tal manera que él empezó cada día derrotando a todos los pueblos alrededor, a los de Edom. Dios le dio todas las victorias. Y dice la Biblia ya en Hechos, fíjense, en Hechos, en el Nuevo Testamento. Y David sirvió a su generación conforme al propósito de Dios y durmió. La pregunta es: ¿qué estás haciendo tú? ¿Cuál es el propósito de Dios al cual te llamó o te ha llamado? ¿Tú eres un hijo, una hija de Dios? ¿Formas parte del pueblo de Dios? ¿A qué te llamó? ¿A ser un religioso? ¿Libertino, libertinago? ¿O te llamó a ser un religioso fanático? ¿O te ha llamado para que tú vivas una vida abundante y victoriosa? Decimos que somos de Mijés. ¿Cómo estamos? Bendecidos, prosperando y en victoria. Entonces eso tiene una razón de ser. Quiere decir que estamos cumpliendo
con el propósito y el llamado de Dios para nuestras vidas, porque Dios es un Dios que trabaja en cada generación con personas a las cuales Él les está haciendo un llamado para que cumplan un propósito. El primer llamado que Dios hace en cada generación es: tú eres una criatura que yo te hice. Eres un ser humano creado por mí. Pero quiero que seas no nada más una criatura. Quiero que seas mi hijo y mi hija. Y tú te preguntarás, bueno, ¿que no soy un hijo y una hija de Dios? No. Somos criaturas de Dios. Él nos hizo, somos seres humanos. Pero por causa del pecado nos apartamos de Él y vamos camino a la muerte, vamos camino al infierno. Y solamente si establecemos una relación de padre y de hijo, ¿cómo? Recibiendo a Jesucristo su Hijo, que vino a morir para salvarnos en la cruz del Calvario. Si lo recibimos en nuestro corazón, entonces dice la Biblia que Dios nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Vamos a Juan capítulo 1 versículos 11 al 13 y léanlo. La primer llamado y el primer propósito de Dios es que seamos ¿qué? Hijos de Dios. No estamos hablando de religión. Quiero que entiendan. Tú puedes venir aquí a esta iglesia y decir que eres cristiano y que eres miembro de Mijes, o vas a otra iglesia, no importa cómo se llame, de cuál es la religión. Aquí lo importante es una cosa: ¿eres un hijo o no eres un hijo o hija de Dios? Si eres un hijo de Dios, quiere decir que le has abierto tu corazón a Jesús y lo has llamado a entrar. ¿Qué dice en la palabra? En Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quién los engendró? Fíjense, mas a todos los que reciben a Jesús, Dios los engendra como hijos. ¿Quién era el único hijo de Dios al principio? Adán. ¿Quién era el segundo hijo de Dios? Jesús. Y ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que reciben a Jesucristo en su corazón. Los demás son criaturas de Dios, son seres humanos que están separados de Dios por sus pecados y van camino a la muerte, al infierno, porque le han creído al mentiroso, le han creído más a Satanás que a Dios. Por eso es que les digo que en este tiempo Dios está levantando una generación de personas, y esas personas Dios primero las llama a que sean sus hijos y sus hijas. Primero te llama a que seas tu hijo y hija. Después de que ya eres un hijo y una hija, Él te llama a que cumplas un llamado, un propósito. ¿Y cuál es el llamado y el propósito que Dios nos está haciendo a los que ya somos sus hijos? Yo hace algunos años, yo entendí esta verdad y le entregué mi vida a Jesús. Y le dije: Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados, porque he vivido lejos de ti, haciendo lo malo, y me da vergüenza de todo lo que he hecho, pero te entrego mi vida y te pido que me perdones y me limpies mis pecados. Y Él vino a mi corazón
y entró a mi corazón y me perdonó y me limpió y me hizo su hijo. Y después de ser su hijo, Él llama a un propósito. No nada más te deja como hijo, ya eres mi hijo y Él se queda. Él te llama a un propósito. El propósito de que tú seas de bendición para toda la gente que te conozca. Que tú puedas llevar la autoridad y el poder de Dios para rescatar a otras personas que se están yendo al infierno. Por eso Dios nos hace un llamamiento para combatir como lo hizo David. ¿Qué hizo David? Pelear contra los enemigos del pueblo de Dios. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Las personas? ¿La gente que es nuestro enemigo, que se pelean con nosotros y que dicen cosas contra nosotros? No, la Biblia nos dice a los que somos hijos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. La pelea no es con tu papá, con tu mamá, con tu abuelo, con tu abuelita, con tu tío, con tu vecino, con tu hermano, con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija. No es la pelea con ellos. La pelea es contra el diablo. Y si tú entiendes esto, entonces vas a entender el propósito para el cual Dios te llamó como hijo, para que entiendas el poder y la autoridad que Dios ahora como hijo, en el nombre de Jesús, Él te da un poder para derrotar a Satanás, que nos derrotó en el huerto de Edén, pero hoy tenemos poder y autoridad para derrotarlo a Él, y que nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia y los conocidos se levanten para vivir para la gloria de Dios. Esa es la función que tenemos. Esta es la generación que Dios está levantando, de hombres y mujeres que quiere que le sirvan. Tú puedes ser un cristiano del montón, pero yo soy un convencido, y hoy se los digo con todo respeto. O eres un cristiano genuino. Si no eres un cristiano genuino, quiere decir que te hace falta ser un hijo y una hija de Dios. Acepta a Jesucristo, pídele perdón de tus pecados y haz que Cristo te transforme. Porque si de veras Cristo ya entró a tu corazón, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Dios, cuando llega al corazón, cambia y transforma a una persona, le da un nuevo propósito. No quiere decir que no luchamos contra el pecado. Sí, vamos a seguir luchando siempre, pero siempre vamos a salir vencedores. Siempre, dáselo fuerte. No les dé miedo aplaudir. Dáselo fuerte al Señor, porque es el Espíritu Santo el que está hablando. Entonces, cuando Dios nos llama a ser parte de esa nueva generación, Dios nos está diciendo: muy bien, eres mi hijo. Sí, Señor. ¿Eres mi hija? Sí, Señor. Bueno, ahora yo quiero que tú vivas ejerciendo la autoridad que yo gané en la cruz para ti. ¿Y cómo voy a ejercerla? Vive siendo un odre nuevo. Un odre nuevo eres en base de piel que se fabricaba con el piel de un carnero o de un becerro chico. Se hacían los grandes odres. Eran para guardar vino, leche, mantequilla o aceite y vino. Se guardaban en eso. Tenían la particularidad de que aunque hiciera calor afuera, el producto se mantiene fresco dentro. ¿Por qué? No sé. Pero se mantiene fresco. De tal manera que los odres son muy codiciados. Y el Señor Jesucristo dijo:
Y vamos a leerlo directamente en la palabra. Dijo estas palabras allá en Lucas 5, del 37 al 39. Dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Entonces, ¿qué está diciendo? Que un odre viejo, si le pones vino nuevo, se va a romper. Al odre viejo no se le puede poner vino nuevo, porque el vino nuevo se está expandiendo, está creciendo, está desarrollando, está aumentando. De tal manera que Dios nos llama a cumplir esta misión en esta generación, siendo odres nuevos, porque Él quiere poner vino nuevo en tu vida. ¿Saben qué representa el vino nuevo? Al Espíritu Santo. Dios quiere que los cristianos de hoy se levanten llenos del poder del Espíritu Santo, se levanten con un deseo de cumplir el propósito de Dios. Entonces el poder de Dios va a fluir a través de aquellas personas y van a expandir su vida, van a crecer, van a desarrollarse en sus ministerios, en sus trabajos, en las áreas que acabamos de decir que Dios quiere que entremos, y que Dios está levantando esa nueva generación de abogados, de médicos, de dentistas, de ingenieros, de plomeros, de carpinteros, de maestros, de profesores. En todos los lugares ustedes van y ahora se encuentran un cristiano. ¿Por qué? Porque el evangelio está creciendo y estamos penetrando todas las esferas de la sociedad. Pero un cristiano genuino es el que puede transformar a la generación que tiene cerca. Pero un cristiano que sigue en pecado, mentiroso, hipócrita, borracho y haciendo tantas cosas, no va a transformar a nadie cerca de él. Tenemos que darnos cuenta de esto. Tenemos que dejarnos transformar por la presencia de Dios en nuestras vidas, porque el poder de Dios quiere fluir a través de ti. Dios quiere que tú des muestra de quién está en tu corazón, porque el Espíritu Santo vino para darnos poder, para que creciéramos, para que nos desarrolláramos. Por eso vemos que cuando la Sagrada Escritura nos dice que nosotros debemos de crecer y desarrollarnos grandemente y vivir como dice la Sagrada Escritura en Isaías. En Isaías 54, del 1 al 3. Isaías 54, del 1 al 3. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que la casada, ha dicho Jehová. El 2. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Qué está diciendo el Señor? Debes de crecer, debes de desarrollarte, debes de tener la capacidad de expandirte como lo que eres, un odre nuevo que está siendo lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en tu vida. Dios está levantándote y está levantando una generación nueva que ha recibido un mandato de Dios para llevar a cabo sus propósitos y tus planes de último tiempo. Una generación que no está satisfecha ni cómoda con lo que ha visto ni con lo que ha oído. Esta generación tiene hambre y sed de la revelación de la palabra de Dios.
quieren conocer la verdad, quieren conocer lo que la Biblia dice. Es una generación que ya está cansada del legalismo religioso y del libertinaje. Es una generación que está compuesta de hombres y mujeres que han cambiado su mentalidad y que su mentalidad está abierta y que están dispuestas a extender sus cortinas, que están dispuestas a extender sus estacas para crecer y desarrollarse. Quiere decir que esta nueva generación está adoptando una forma de pensar con el propósito de tener más unción, más autoridad y más bendición. Hombres y mujeres que tienen otra forma de hablar, otra forma de trabajar y sobre todo tienen una actitud diferente para enfrentar los desafíos y los retos que vienen. Esta generación es una generación que tiene un nuevo lenguaje. Es una generación que ya no habla los términos religiosos de antes. Ahora estamos hablando de un nuevo pacto. Estamos hablando de un vocabulario nuevo que el Señor Jesucristo vino a implantar cuando Él llegó. Cuando Él llegó, dijo: vosotros sois la luz del mundo. Imagínense, en todo el judaísmo, ¿quién pensaba que ellos eran la luz del mundo? Ellos pensaban que eran una nación escogida, selecta por Dios, y que solamente ellos tenían la verdad y que solamente ellos conocían al Dios vivo y no querían hacer más. Y Dios viene y les dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Un nuevo cambio, una nueva forma de hablar. Nosotros tenemos que empezar a hablar ahora en forma diferente, como el Señor Jesucristo empezó a hablarles acerca de la justicia, que ellos tenían que tener una justicia mayor que la de los escribas y de los fariseos. También les habla acerca del adulterio, que el adulterio no era nada más tener una relación con una mujer sexual, física, sino que el adulterio iba más allá. Como decía nuestro hermano Cliff el domingo, decía que Dios vino a levantar los estándares, no los vino a rebajar. Él vino a decir: sí, tú crees que el adulterio es nada más acostarte. Adúltero es aquel que ve a una mujer y la codicia en su corazón, ya hizo adulterio. Nosotros tenemos que ir más adelante y rebasar esos niveles, cambiando nuestra forma de hablar y de pensar y nuestra forma de mirar. Por eso hoy tenemos que hablar de una forma diferente, diciendo: en esta iglesia viene y hay rompimientos. ¿Qué son rompimientos? Los rompimientos son aquellas destrucciones de las ligaduras, de las ataduras, de los lazos que el diablo ha puesto en la vida de muchas personas y de muchos jóvenes. Los rompimientos es cuando tú decides caminar en los caminos de Dios. Cuando tú decides decirle a Dios: esta es mi vida, te la entrego, Señor. Rompe aquella atadura de mentira, de engaño, de sexo, de robo, de celos, de envidia que han atacado mi vida. El domingo tuvimos aquí cerca de 200 jovencitas que pasaron de los 8 a los 25 años de edad. Y pasaron y estuvieron aquí. Y en la mayoría de ellas se hicieron rompimientos. Por eso es que nosotros somos una iglesia que está siendo transformada, que está siendo cambiada, que Dios está llamando para que seamos una nueva generación que establezca rompimientos de ligaduras, de ataduras, de cadenas que están arrastrando a los jóvenes, a las jóvenes y aún a los adultos. Por eso somos una nueva generación que Dios está llamando para que nosotros hagamos una transformación. Y esa transformación comienza con nuestro lenguaje y nuestra forma de hablar.
Hablamos de guerra espiritual, hablamos de un nuevo orden sacerdotal, hablamos de tiempos de refrigerio, hablamos de avivamiento, hablamos de reforma, hablamos de imparticiones. Cuando nosotros ya hablamos de impartición, yo hace todavía unos 5 años atrás no sabía que era una impartición. Fíjense, 5 años atrás. Pero hoy ya sabemos que Dios ha levantado siervos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para una nueva generación de creyentes. Y para eso viene la impartición. ¿Y qué es lo que impartimos? En primer lugar, impartimos el evangelio, la palabra de vida que salva y que crea hijos e hijas de Dios. Y estos hijas y estos hijos de Dios están siendo llamados para recibir los dones que el Espíritu Santo imparte y da a aquellos que aceptan a Jesucristo. Cuando una persona acepta a Jesucristo, Dios le imparte dones. Mínimo 1. Hay quienes tienen 2, hay quienes tienen 3, hay quienes tienen 4 o 5 dones espirituales. ¿Y cuáles son los dones espirituales? Hablamos del don de lenguas, hablamos del don de sanidad, hablamos de dones de profecía, hablamos del don de maestro, hablamos de evangelistas, que es un don, pero también es un ministerio. Dios está llamando a que tengas un ministerio, pero con los ministerios se funcionan a través de los dones. Por eso el don apostólico es dado a las personas y con ese don se empiezan a hacer el ministerio. Vemos entonces que estamos viendo cómo Dios está levantando personas, hombres y mujeres a los cuales se les está impartiendo. Y esa es la nueva generación que Dios está levantando esta noche. Y no nada más aquí, sino en todas las iglesias y en todas partes. Lo importante es esto: Dios quiere bendecirte a ti, haciéndote hijo o hija de Dios, primero. Segundo, Él quiere impartirte dones, los dones espirituales. Y vamos a estar estudiando y viendo en los martes acerca del cómo se está llevando la impartición de los dones para que tú sirvas en ministerios, para que tú sirvas en tu célula, para que tú vayas a tu casa, para que tú vayas a tu hogar y ejerzas aquellos dones que Dios ya te dio. ¿Sabías tú que como creyente mínimo tienes un don? La pregunta que yo te haría hoy en esta noche: ¿cuál es tu don? Tristemente, la mayoría de los cristianos no sabemos qué contestar. No sabemos cuál es nuestro don, porque no hemos tenido la revelación de nuestro don a través de la enseñanza, de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces, cuando empezamos a ver eso y vamos a empezar a crecer y a darnos cuenta: yo tengo el don de evangelista, yo tengo el don de maestro, yo tengo el don de santidades, yo tengo el don de exhortación, yo tengo el don de presidir, entonces algunos ya los conocen y lo están poniendo en práctica. Otros están sin hacer mucho en el reino, sin estar trabajando en el reino, porque no conocen esto. Y esa es la nueva generación que Dios está levantando. Mi pregunta es: tú que ya eres creyente en Cristo, que eres un hijo, una hija de Dios, ¿quieres conocer tu don? ¿Quieres que Dios te levante y te use y Dios haga un rompimiento en tu vida? Nada más te voy a pedir: levanta tu mano. Bajen su mano. Entonces voy a hacer la primera invitación. La primera invitación es que Dios está haciendo un llamado para que cumplamos un ministerio y un propósito. Y ese ministerio va a ser de grande bendición para tu vida y para los demás. Pero antes de eso tienes que ser
un hijo y una hija de Dios. Que es, miren, es más importante ser una hija y un hijo de Dios que tener dones, porque los dones se los da a los que son hijos. Pero si no ejerces tu don, lo más importante es que eres hijo y eres una hija de Dios. Pero si eres una hija y eres un hijo, Dios ya te dio don. Ahora empieza a usarlo para la bendición y pueda servir a tu generación y cumplas con el propósito y el llamado que Dios te dio. Que esta noche de aquí salgan grandes líderes, profetas, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, que salgan todo esto que transforme y cambie nuestras vidas. El llamado de Dios es este. ¿Alguno de ustedes quiere recibir a Jesucristo en su corazón? Si ese es tu deseo, no salgas de aquí sin Cristo. Cristo es Dios. No salgas sin Él en tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. La iglesia me apoya. Y repite esta oración y dile: Señor Jesús, yo sé que tú moriste en la cruz por mí. Quiero que me limpies con tu sangre todos mis pecados. Quiero pedirte que me perdones. Perdóname, Señor Jesús, y dame la vida eterna que tú ofreces. Dios y Padre eterno, te entrego mi vida. Se la entrego a mi Salvador, Cristo Jesús. Y te pido, oh Padre, que me des la presencia de tu Espíritu Santo que Cristo tu Hijo ofrece a los que le abrimos nuestro corazón a Él. Y en esta noche yo abro mi corazón a Jesús. Señor Jesús, entra en mí, vive en mí y séllame con tu Espíritu Santo y hazme tu hijo o hazme tu hija a partir de este momento. Y declaro que conforme a tu palabra ya lo soy. Amén.